hay una confabulación para profanar a Jesús Eucaristía antes de que sea abolido el sacrificio perpetuo. Obligar a un seglar a recibir al Señor en la mano es una violación de la conciencia humana. Mariano de Jesús, guardianes del Santísimo Sacramento. Siempre por la sustancia misma del pan y el formato de la hostia, siempre quedan, no hay forma de que no queden, quedan y se caen. ¿Y quién se cae? Es nuestro Señor Jesucristo en cada partícula. Esto es lo que hay que entender. Y que al caerse, los fieles siguen caminando. Estamos pasando por encima con nuestros pies del Santísimo Sacramento del altar, de Dios mismo. Esto es terrible. Esto es lo que... Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy estamos con una charla fundamental porque es el tema más importante de todos, la defensa de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús Eucaristía. Y para hablar de este tema tan fundamentalísimo tenemos en Argentina que nos está esperando Mariano de Jesús. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la invitación. Espero que te encuentres muy bien también por ahí. Bueno, el tema de Jesús Eucaristía, ¿por qué está tan maltratado nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad? Y parece que a nadie importa. Yo he dicho en algunas ocasiones en mis vídeos que los sacerdotes pareciera que tuvieran, lo decimos con todo cariño, pero es que hay que buscar la solución, entender qué es lo que está pasando, una especie de esquizofrenia, porque tienen mucho cuidado en el altar, ponen el corporal y que Jesús Eucaristía, ninguna partícula pequeña se desprenda, se pierda. Sin embargo, luego la comunión se da de cualquier manera. ¿Qué es lo que está pasando en la Iglesia, Mariano? Bueno, Arturo, para decir lo más correcto, que me parece la palabra más adecuada, es una conspiración. Esto es una conspiración silenciosa, ¿sí? Porque tenemos a la masonería eclesiástica en este momento operando en este sentido, ¿sí? Y en estos tiempos finales que la Virgen nos está advirtiendo, que ya está todo por darse, todas las profecías están por cumplirse, ellos también una de las profecías que saben que se viene y que se está por cumplir es cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a entrar la abominación de la desolación en el templo y Él iba a ser echado fuera. Pero antes de que se cumpla esto, van a aprovechar para hacer el mayor daño posible, profanación y sacrilegios, al Santísimo Sacramento del altar, que es Dios mismo, ¿sí? Dios mismo que está con nosotros, es el extremo del amor de Dios, de saber que tenía que irse, ¿sí? Pero en su corazón, al no poder dejarnos, quererse quedar con nosotros, de una manera que ya inclusive supera el anodamiento de hacerse una criatura y quedarse en esa condición tan, cómo poder defenderse, cómo poder hablar, salvo cuando Él se manifiesta en las oraciones y todo, cuando uno va al Santísimo Sacramento, pero qué imposibilitado que está en cada Eucaristía, con su presencia real y presente, de poder ejercer algún tipo de defensa del trato que va a recibir. En estas condiciones, el extremo del amor de Dios ha querido pasar por esto también, de quedarse en esta condición. Pero eso no habilita a los católicos a ser indiferentes ante esta situación. Y mucho menos habilita a los sacerdotes a creerse que pueden disponer del Santísimo Sacramento como a ellos les parece, de una forma cada vez más terrible, bajo presiones de los obispos, porque están siendo presionados y por miedo a que los manden a destinos más alejados, aceptan cualquier cosa. Quienes deben ser fueron nombrados para ser sacerdotes, consagrados para ser sacerdotes, están actuando como auténticos sacrílegos, conscientes,
Ya la palabra sacrificio no se escucha más en la misa, no se escucha en ninguna homilía, no se escucha la palabra adoración, no se escucha la palabra reverencia, todo eso se oculta. Y dan pie con todas sus artimañas y todos estos modos que estamos viendo ante nuestros ojos, para que cosificar la realeza y la majestad de Dios entre nosotros. Eso es lo que está pasando hoy. Y esto es lo más grave, Arturo, porque el Santísimo Sacramento tiene el primerísimo lugar en la Iglesia entre nosotros. Así es, muy bien resumido. Hay una conspiración. Sabemos que las profecías se tienen que cumplir porque son profecías públicas, están ahí y estamos muy cerca de que haya la total supresión del sacrificio perpetuo, pero hasta que eso ocurra quieren darle la profanación máxima, como tú muy bien estás denunciando desde hace mucho tiempo. En concreto, llevas 2 años muy comprometido con la defensa del Santísimo Sacramento. Antes quiero que nos hagas un muy breve resumen de qué es lo que hacías, a qué te dedicabas y cómo fue esa inspiración que el Señor puso en tu corazón para centrarte exclusivamente en la defensa de Jesús y Eucaristía. Primero que nada, empecé cerca del año 2000 con la alabanza y la adoración dentro de la renovación carismática, que en su momento me salvó, pero encontraba muchas contradicciones con la doctrina recta que nos ha dejado la Iglesia, el depósito de la fe, y llegó un momento que ya era muy difícil e insostenible. También prestaba mucha atención a los mensajes que el Señor enviaba. Yo no sabía que el Señor podía enviar mensajes, y empiezo a leerlos, profundizar en la pasión de nuestro Señor, relatada por él mismo, en los mensajes de Catalina Rivas, y esto me va llevando de una cosa a otra. Le pido que el Señor me guíe a mí, que no sea yo quien decida dónde estará la iglesia, y empiezo a aparecer en lugares nuevos que yo desconocía, por ejemplo, ayudante de exorcismos, después estuve en Movimiento Pro Vida, en defensa del templo por los ataques de las feministas, y últimamente, antes de esto, estaba con el tema de la imposición de la y todas estas cosas y sentía un llamado muy fuerte del Señor, decía, ¿y de mí cuándo te vas a ocupar? ¿Y de mí? ¿Y yo? ¿Y de mí? Porque hacíamos muchos actos en la calle, mucho activismo, cartelería, proyecciones de películas, actos y muchas cosas que, aplicadas para el Señor, yo empecé a entender que podían llegar a ser útiles. Pero cuando empiezo en esto, pensando que sabía muy bien ya manejarme con campañas y todo esto, me encuentro en un momento, en una situación en que me siento muy pequeño, como si fuera una partícula nada más, ante algo tan grande que me sobrepasaba tanto que tuve que ser mucho más humilde y empezar a recibir de alguna forma, a través de la oración, qué actividades podría hacer. Y dentro de esas actividades se fueron ordenando algunas, que también derivó en Guardianes del Santísimo Sacramento, que es una agrupación de laicos de diferentes partes del mundo que hemos tomado cartas en el asunto y ejercemos la defensa directa y también a través, directamente yendo a los templos, vigilando a ver qué pasa en cada iglesia, atendiendo denuncias de cuando las personas no le dan la comunión por pegas en la boca, y nada, dando los materiales necesarios para que la gente entienda que esto no puede ser, que la adoración es lo principal, y adorar a Jesucristo al recibirlo es en la boca y de rodillas, y no en la mano. Eso constituye una profanación que deriva en muchísimos más desastres para la suerte del Santísimo Sacramento, porque sabemos que las partículas quedan siempre por la sustancia misma del pan y el formato de la hostia, siempre quedan, no hay forma de que no quedan y se caen. ¿Y quién se cae? Es nuestro Señor Jesucristo en cada partícula. Esto es lo que hay que entender, y que al caerse, los fieles siguen caminando. Estamos pasando por encima con nuestros pies del Santísimo Sacramento del altar, de Dios mismo. Esto es terrible. Esto es lo que hay que concientizar. No podemos permanecer indiferentes ante esta situación.
Esto justamente, a ver, tenemos una iglesia con muchas crisis. Abolición de la comunión en la mano. Devolvámosle la gloria al Señor. La gloria arrebatada. La comunión en la boca y en rodillas. Es el Señor. Es el Señor. Devolvámosle la gloria arrebatada a Jesús. Fue profanado el Luján. Fue profanado el 10 de septiembre. Ministro Larroque se lo robó. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Con muchas crisis, pero tenemos que priorizar qué es lo más importante. Bueno, sabemos que vamos a pasar, que la barca se está sacudiendo porque son tiempos muy turbulentos, pero el Santísimo Sacramento hay que defenderlo a como dé lugar. A como dé lugar, porque tenemos concilios que han hablado sobre esto, tenemos de Instrucción, Redemption y Sacramentum, que aclara, y lo vamos a leer en un ratito, cómo tenemos que proceder, y comprometernos. Ese compromiso ya nos va a dar una paz interior muy grande, porque el hecho de ser indiferentes, vamos a tener que rendir cuentas ante Dios, y va a ser muy serio el tema, va a ser muy serio. Sí, Mariano, totalmente de acuerdo contigo. Yo no sé cómo podemos hacer, porque tú hablas con los sacerdotes y todos ellos consiguen de una forma, cada uno a su manera y con las excusas más variopintas, se autoengañan, porque estamos hablando de sacerdotes que tienen fe. Los que no tienen fe, olvídate, ¿no? Ya eso da igual. Pero con sacerdotes que tienen fe, tú les explicas la tragedia que supone dar la comunión en la mano, las partículas que caen constantemente y cómo ellos caen en esa esquizofrenia de tener cuidado en el altar y no tener cuidado luego, porque el consentir dar la comunión en la mano ya es favorecer que caiga el Señor al suelo y que pase todo lo que acabas de relatar, pero todos ellos se autoengañan, todos buscan justificaciones. ¿Cómo podemos entonces arreglar esto para que entiendan que no se puede seguir por este camino? Organizándonos, trabajando juntos en cooperación en diferentes países, transmitiendo la información, viendo nuevas estrategias. Siempre hay algo para hacer. Acá se hacen muchas actividades. Acá se hace cartelería, se trabaja con megáfono, ¿sí? En las puertas de las iglesias. Hemos caminado con banners de imágenes de milagros eucarísticos dentro de los templos, explicándole a la gente. Hemos caminado también por los pasillos, después de los lugares donde la profanación es constante, con carteles que pedimos la abolición de la Eucaristía en la mano. No somos violentos de ninguna manera, pero sí somos enfáticos y somos enérgicos, porque se está tratando del Santísimo Sacramento y acá hay que ser muy celoso y muy cuidadoso, ¿sí? Durante los exorcismos en los que has participado, ¿has encontrado alguna manifestación en la cual la Eucaristía haya sido relevante? Sí, por supuesto. El Santísimo Sacramento ha pasado lo siguiente, que los demonios, hay formas de identificar si una persona tiene una enfermedad mental o si realmente tiene algún poder más allá, que denota claramente que estamos ante una posesión. Y se ha visto, por ejemplo, que sacerdotes que han entrado directamente al lugar donde se realizan los exorcismos, con una comunión escondida que ellos nunca vieron delante de sus ojos, colocarse al sacerdote en el bolsillo, al acercarse el sacerdote hacia ellos, dar el golpe hacia atrás, así como de terror. O sea, ellos se dan cuenta perfectamente que el Santísimo Sacramento está en posesión del sacerdote y automáticamente tienen esa reacción negativa. Eso pasa y bueno, se da cuenta de lo que es. Sí, Tengo acá listo esto, si se puede leer. Adelante, pues léenos qué quieres leer. Catecismo Romano, Concilio de Trento. El Concilio de Trento. Entre todos los sagrados misterios instituidos por nuestro Señor Jesucristo, como instrumentos eficientes de su gracia divina, no hay ninguno que pueda compararse con el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Como no existe tampoco culpa de la que debamos temer ser castigados más severamente por Dios que el tratar, sin un profundo respeto, un misterio no solo santo,
sino que además encierra al mismo autor y fuente de toda santidad. Sí, más claro no se puede decir. Este es uno de los flyers que usamos, tenemos imágenes que compartimos y que sirven no solamente para instruir, sino para trabajar. Nosotros llamamos a trabajar a hacer este trabajo, ¿no? Recibir las denuncias, ir a visitar templos, hablar con sacerdotes, ir vestidos con la remera del guardián en el Santísimo Sacramento y darles las razones que existen dentro de la iglesia misma. Por ejemplo, el párrafo 183, ¿sí?, de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos nos dice lo siguiente: de forma muy especial, todos procuren, según sus medios, que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía sea defendido de toda irreverencia y deformación, y todos los abusos sean completamente corregidos. Esto, por lo tanto, es una tarea gravísima para todos y cada uno, y excluida toda acepción de personas. Todos están obligados a cumplir con esta labor. ¿Te imaginas el día que encontré esto? Encontré la justificación de lo que yo estaba haciendo era lo correcto y no lo que estamos viendo, que la gente va de alguna manera aceptando o normalizando esta situación, que es justamente donde tenemos que tratar de trabajar y hacer la diferencia, porque este es el tiempo de los laicos. Somos los laicos ahora los que tenemos que entrar en acción, porque los sacerdotes están muy comprometidos, y si un grupo de laicos empieza a ejercer fuerza en una diócesis, tiene de qué respaldarse el sacerdote y decir: no, miren, señor obispo, acá tengo estos laicos que me traen estas razones, estas justificaciones, estas verdades de la fe, y son perseverantes, y están siempre, y entonces ya no es tan fácil. Si algo aprendí en activismo público, en hacer campañas y todo, es que hay una fuerza, hay una presión, y hay que ejercerla porque estamos en todo nuestro derecho, porque además allá del sacrilegio que le producimos a Dios, a obligar a un laico a recibir a Jesús en la mano es una violación de la conciencia humana. Ni Dios se mete en algo tan sagrado que es que cada persona decide sobre su libre albedrío. Y si considera que algo es malo, no tiene por qué hacer, no lo va a hacer, y no tiene nadie por qué obligarlo. ¿A dónde hemos llegado? De la adoración máxima pasamos al otro extremo, que es la profanación, pues son antagónicos. Ahí nos encontramos, Arturo. En este lugar nos encontramos, y de acá tenemos que salir. De acá tenemos que armarnos, organizarnos y empezar a defender en cada lugar, unidos. Yo voy después, si se puede dejar un enlace, voy a estar muy agradecido, para poder juntar estas voluntades y seguir trabajando en donde quiera que el Señor necesite que se le ejerza una defensa. Pues sí, por supuesto que sí. Hace falta esa acción, esa presión, ese apoyo a los sacerdotes que se acobardan. Yo conozco uno que está deseando, por ejemplo, celebrar la misa cara a Dios, y aunque obviamente pues todos con el pueblo de Dios mirando hacia el Señor, pero no se atreve. Y esto pasa, pues hasta pequeñas cosas así pasan. Y el gran problema para mí es la falta de formación de los seglares. Y es toda una pesquería que se muerde la cola y, en fin, es complicado salir de esto. Sí, la falta de formación, por un lado, y por otro lado la tibieza, ¿no? Cuando yo lo que puedo transmitir en base a la experiencia del guardián del Santísimo Sacramento es que cuando algunos nos levantamos y defendemos y ponemos carteles y hacemos estas cosas, muchas personas a la salida vienen a apoyarnos y unirse. Lo que están esperando, lo que no surge es que se levanten uno, pero cuando alguno se levanta, ya el resto acompaña.
justamente esto es lo que está faltando. La gente no tiene el valor para, por sí sola, a muy poco les pasa, que lo hacen, pero obviamente que son marginados de la comunidad, son señalados por los sacerdotes, reciben todo tipo de críticas y persecuciones. Pero bueno, esta es la santidad que nos toca vivir, esto es lo que el desafío que nos toca vivir, y qué privilegio que podamos ejercer esta defensa, qué privilegio que nos toque defender al Santísimo Sacramento, porque cuando lleguemos al cielo, una de las cosas que va a decir nuestro ángel de la guarda es, él, ella, ellos defendieron al Santísimo Sacramento. Será importante para Dios Padre esa defensa. Pues sí, será algo muy hermoso. Ojalá que nos podamos contar entre esos que el Señor pues nos pueda felicitar, ¿no?, por haber defendido lo más importante, a su presencia eucarística, de su Santísimo Sacramento, que, como tú sabes, decía Santa Faustina Kowalska, si en algo nos pudieran envidiar los ángeles, sería en la capacidad de poder sufrir por el Señor y poder comulgar a Jesús Eucaristía. Nosotros tenemos ese privilegio, pero también tener el privilegio de defenderlo, como tú muy bien has dicho, pues es un honor muy grande, y a ver si nos organizamos. Pues tú tienes ya en varios países católicos que se están organizando, y lo que necesitas es pues que la cosa se siga consolidando, ¿no?, para que haya más frutos, ¿no? Sí, tenemos esa esperanza de empezar a unirnos. Ustedes, los comunicadores sociales, juegan un rol muy importante, inclusive más allá de nuestras diferencias, ¿no?, con la postura oficial que tenemos en la cabeza de la Iglesia, que algunos de nosotros no lo avalamos, y otros sí lo avalan a este hombre que está ahí arriba, lamentablemente destruyendo todo. Pero al margen de eso, la Eucaristía es mucho más importante. Acá no hay posibilidad de divisiones. En esto no nos podemos estar divididos. Acá hay que tomar compromisos todos, dejando al margen, por lo menos en estos momentos que hay que trabajar, esta diferencia, que no sirva para que esto vaya que le perjudique la defensa al Santísimo Sacramento, sino que se pueda manejar de alguna manera, ¿no? Porque no es fácil, pero tenemos que valorar el Santísimo Sacramento como lo que es el pilar y culmen de nuestra fe. Bueno, ¿nos puedes contar algún fruto, algún caso de toda tu actividad que tú hayas visto que ha dado unos frutos llamativos o que han merecido la pena, o alguna cosa en concreto, para que la gente que está escuchando se dé cuenta que vale la pena este esfuerzo, esta entrega, unirse pues para concienciar y demás? Bueno, en principio, más allá de que uno cuando ejerce una defensa o está hablando de este tema que es tan difícil y tan doloroso, no puedo negar que particularmente me siento tan pleno, tan feliz, que o sea, uno no se merece tanto, ¿no? Pero todos los que estamos trabajando en esto tenemos como que arde el corazón al ejercer este oficio. Y no hay nada comparable. O sea, todo lo material cada vez es menos importante, y al punto que, bueno, en mi caso, la Eucaristía es el eje de todo, porque ya no trabajo para mí, ni para mis intereses, ni para mis proyectos. Ya el centro mismo es Jesús, y es maravilloso poner el valor más grande como el motor de la vida de uno. Si bien no estoy llamado al sacerdocio, tengo el llamado familiar, digamos, el llamado a la vocación familiar. Así como laico, podemos ser muy plenos y muy felices ejerciendo este trabajo. Sí. La obediencia es para adorar, no para profanar. Nada ni nadie te puede obligar a comulgar en la mano, ¿sí? Porque constituye un sacrilegio, porque nada que no está consagrado puede tocar a Jesús sacramentado. Y por otro lado, es una violación de la conciencia humana. No lo permita. Milagros. Tenemos, por ejemplo, el caso de
entre nosotros trabajando una persona que es gente que en su guía espiritual la mantiene todavía en ese silencio, ya no se quiere dar a conocer. Sí, pero bueno, los milagros más grandes que hemos visto, esta mujer, el Señor le dice, necesito que vayas a tal iglesia. Cuando llega a la iglesia, estoy tirado atrás de aquel lugar. ¿Sí? Ella se acerca, recoge partículas que la gente ha tirado, y a veces pedazos más grandes, como decir, el gajo de una mandarina, no sé, y los recoge, y con eso va y presenta el testimonio. Ella recibe mensajes con respecto a esto. Es una guardiana que está dotada desde allá para hacer este trabajo. Uno no tiene eso, no recibe otras cosas mucho más simples que sirven para trabajar. Pero ella recoge, sabe dónde está el Santísimo Sacramento tirado a las iglesias que va, y lo encuentra, lo levanta y va a confesión y le muestra al sacerdote lo que está pasando. Ese es su trabajo silencioso, es muy doloroso, porque es una pasión también para ella. Pero nada, entre todos nos brindamos las fuerzas. El milagro más grande para mí es que cuando las personas se acercan a apoyar al Santísimo Sacramento, que una persona descubra a Dios en la Eucaristía y sacarla de esa oscuridad, que el Señor lo hace. En mi caso lo hizo por ir a misa diaria. Yo recomiendo la misa diaria para trabajar en esto, ¿no? Y varias oraciones, ¿no? Pero el milagro más grande es esa conversión a poner al Señor en el lugar que para mí es eso. Sí, es lástima que estamos teniendo algunos problemas en la conexión, no llega el sonido muy limpio, pero bueno, te hemos entendido suficientemente. Bueno, pues creo que está bastante claro. No sé si un último mensaje que quieras dar, porque creo que lo esencial ya lo tenemos. Vamos a dejar el contacto con guardianes del Santísimo Sacramento. Pondremos alguna imagen también, si me puedes pasar alguna imagen de algún vídeo tuyo, algo que consideres de interés. Y no sé si quieres añadir algo más. Sí. En los milagros eucarísticos siempre se encuentra pero vienen de profanaciones. El Señor, a través de su sangre, nos está diciendo que está teniendo una pasión que no debería tener. ¿Sí? Esto no es para emocionarse en los milagros eucarísticos, para decir, sí, el Señor está así, sabemos que está, pero este es un llamado de auxilio. En estos análisis que se hacen en los milagros eucarísticos aparecen tejidos del miocardio, del ventrículo izquierdo, que es el que impulsa la sangre. Hermanos, el Sagrado Corazón de Jesús está en los suelos. Por favor, vayan al Santísimo Sacramento, comprométanse, quieran recibirlo, pidan salir a trabajar para Él y van a ver cómo el Señor les va a dar todo. Y les va a cambiar la vida. Eso es lo que puedo agregar. Pues sí, desde luego es una misión sagrada la que has recibido y la que todos, en mayor o menor medida, todos podemos recibir y debemos de comprometernos, en mayor o menor medida, cada uno conforme a lo que Dios le conceda y al grado del amor que uno tenga al Señor también. Eso es un misterio, no nos gloriamos ninguno de nada, porque todo es una gracia de Dios, pero uno tiene que poner de su parte y entregarse, ¿verdad? Entregarse, eso es el secreto. Bueno, pues Mariano, muchas gracias por haber venido. Tienes las puertas de este canal abiertas siempre que quieras, pues para seguir contándonos cómo van los trabajos de defender a Jesús Eucaristía y nada más, ¿no? ¿Algo más? No, está bien, con eso fue suficiente. A trabajar. Bueno, ¡Viva Cristo Rey! A trabajar, viva Cristo Rey y viva el Santísimo Sacramento del altar. Que Dios te bendiga. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Amén. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe.
ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.